Cuando se abre por primera vez el EasyRisk Up para Excel, el software va a pedir el registro de la licencia de prueba. Aquí se requieren dos campos. Simplemente se registra el correo electrónico del usuario que va a utilizar la aplicación y el nombre completo. Una vez que la información haya sido insertada, basta con darle registro y la información va a quedar en ese momento licenciada al usuario en particular. En este caso, el registro ha sido exitoso para un usuario, para un correo, y se activa una licencia gratuita por 30 días con una fecha de expiración. Esta información es enviada en un correo a nosotros en EasyRisk de forma tal que podamos saber quiénes son los usuarios que han quedado registrados. Haciendo clic en OK, podemos observar en los campos B2 a B4 de la hoja parámetros, donde ha quedado registrada la información respectiva de usuario, de correo y de la licencia válida hasta cierta fecha. Vamos a introducir, una vez que esto esté validado, la información de los parámetros que el usuario puede escoger, con los cuales es posible de alguna manera definir la forma en que se va a operar con el EasyRisk Up. Lo primero que podemos determinar aquí es el idioma. Como hemos dicho, en este momento están habilitados el inglés, el español y el portugués. Voy a poner esta aplicación temporalmente en inglés, porque en inglés, en donde se actualizan, como se observa acá, los nombres de los campos que van a ser utilizados, es posible y es donde podemos cambiar un primer parámetro de forma, que es la paleta de colores en la celda B16. El software ya contiene varias paletas que son esencialmente formatos de colores que pueden ser utilizadas, que solo pueden ser cambiadas y modificadas según el deseo del usuario cuando el idioma escogido en B5 es en inglés. A pesar de que si esto estuviese en español, podríamos ver diferentes instancias de las paletas de colores con sus nombres en español. Realmente este es un aplicativo o esta es una funcionalidad que solamente puede ser cambiada cuando está en idioma inglés. Entonces, habiéndome asegurado que el lenguaje está en inglés, procedo a escoger la paleta de uso. Por ejemplo, la paleta corporativa por defecto hará que todos los formatos cambien para un formato por defecto en los colores tradicionales de EasyRisk. Veremos que no solamente los formatos están cambiando en los diferentes componentes del análisis, como lo podemos ver en las diferentes hojas, sino que también, por ejemplo, lo veremos en las hojas de referencia, en los diccionarios, en el traductor y también en los colores que se utilizan para cada una de las pestañas de las hojas. Podemos cambiar, por ejemplo, al Professional Finance, que ofrece unos colores distintos. Podemos cambiar, por ejemplo, al Soft Pastels, que ofrece a su vez otros colores distintos. Aquí el usuario evidentemente puede seleccionar cuál es la paleta de colores que se le ajusta más y con la cual se siente más a gusto trabajando en la interacción con el usuario. Esto es solamente forma, esto no es fondo. Vamos a pasar ahora, ya que tenemos escogido la paleta Professional Finance, de vuelta todo a español, de forma tal que podamos seguir viendo nuestros parámetros a partir de este momento en español. Una vez definido eso, el usuario puede definir dos diferentes percentiles con los cuales trabajar. Recordemos que percentiles se refieren al concepto de probabilidad acumulada. Por defecto están definidos el percentil 95, el 1, y el percentil 99, el 2. Esto quiere decir que el usuario va a poder ver en su análisis de manera por defecto en qué punto de las curvas de histograma, de las curvas de probabilidad, se acumula el 95% y el 99%. Esto puede ser evidentemente cambiado por el usuario. Por ejemplo, en gestión de proyectos típicamente se trabaja, digamos, con el percentil 80
y el percentil 90. Entonces todos los histogramas van a poder, si se desea, en sus análisis respectivos, verlos en estos diferentes 2 percentiles a utilizar. En banca, por ejemplo, tradicionalmente se utilizan el percentil 95 y el percentil 99. El usuario puede definir en los campos B8 y B9 el filtro de información de los datos para la admisión de datos de eventos. Recordemos que aquí hay una base de eventos que, a modo de demostración, en este momento registra 3000 diferentes eventos ejemplo. Esa información puede ser acotada, es decir, por ejemplo, si vamos al análisis 1, y con esto me estoy adelantando, luego veremos con más detalle el análisis 1, yo podría escoger, por ejemplo, acá todos los eventos de la base de datos, que como ven hay 3000 eventos registrados. Esa es la base de datos completa. Ese es el número de eventos que está registrado en la celda B15. Ahora podríamos acotar eso, filtrar, para que todos nuestros análisis se hagan con un número más limitado de eventos, digamos acotado aquí a partir del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2025, y entonces veremos que el análisis ahora en AN1 estaría acotado a 1785 registros dentro de las fechas definidas por los parámetros que hemos definido. Como aquí no queremos filtrar nada, vamos a seguir con todos los eventos desde enero del 2020, 31 de diciembre del 2025, que nos darían entonces los 3000 eventos de la base de datos ejemplo que vamos a utilizar. Ahora bien, podemos trabajar con diferentes montos a la hora de hacer nuestro análisis cuantitativo de los eventos de riesgo. Recordemos, con estos 3000 eventos de riesgo que hay acá, hay diferentes formas en que esta gran base de datos podría ser articulada con respecto al impacto financiero. Es decir, yo podría utilizar el importe bruto de la pérdida, que es el impacto financiero total antes de cualquier recuperación. Podría utilizar eso en su conversión de moneda de informes institucionales. Podríamos usar solamente la pérdida directa o solamente la pérdida indirecta, solamente las pérdidas adicionales esperadas, el importe recuperado o el que típicamente se utiliza, que es el importe neto de la pérdida, habiéndole hecho los cálculos aritméticos de los diferentes montos previos que se registran. Podría también registrarse solamente el importe de la provisión. Por defecto vamos a utilizar el importe neto de la pérdida, pero podemos ver en la celda B10 donde el usuario podría escoger que todos sus cálculos de simulación Monte Carlo y de análisis cuantitativo podría hacerse con diferentes campos escogidos según lo que el usuario desee. Dejémoslo en el importe neto de la pérdida. Otro campo que tiene variabilidad es el de la fecha del evento considerado. Por defecto estamos usando la fecha de ocurrencia del evento, pero igual en la base de datos de eventos podemos ver que hay 3 fechas que el usuario puede escoger. Puede utilizar la fecha en que se descubrió el evento, la fecha en que ocurrió el evento por defecto o la fecha en que se reportó el evento. Esa información puede ser modificada en el campo B12 de parámetros. Otro campo importante es el número de iteraciones para la simulación. Este es el número de instancias, de repeticiones, de números aleatorios generados que para los eventos que queremos cuantificar con simulación Monte Carlo vamos a utilizar. Aquí se puede utilizar desde 1, que no tiene mucho sentido, es simplemente la generación de un escenario aleatorio. Típicamente para escenarios muy rápidos podríamos pensar en unos 1000. De manera convencional 5000 o 10000 en la mayoría de los casos da para análisis razonables, y si el reporte es, digamos, regulatorio, podría utilizarse un número típico como 50.000 iteraciones o hasta 100.000 iteraciones, que es el número máximo de iteraciones que podrían generarse con el Easy Risk Up.
Vamos a dejar esto en 5000 iteraciones, es decir, 5000 repeticiones que el software va a generar durante las corridas de la simulación Monte Carlo para construir las curvas de histograma y las curvas de probabilidad. La generación de los números aleatorios en Excel corresponde a 3 diferentes tipos de métodos ya insertados en el modelo. Podríamos utilizar la función nativa del Excel que genera números aleatorios, o podríamos utilizar 2 métodos ligeramente más sofisticados, uno que se llama el generador lineal congruencial y otro que se llama el short shift. La ventaja que tienen estos 2 métodos ligeramente más sofisticados es que pueden utilizar lo que se llama una semilla fija para la generación de números aleatorios, que podría consistir en cualquier entero positivo. Aquí tengo, digamos, el valor 73. Esto quiere decir que a partir del número semilla inicial, el software toma ese número, hace una transformación matemática y genera secuencialmente los mismos números aleatorios cada vez. Como veremos después con más detalle cuando vayamos a nuestro primer análisis, cuando utilizamos ya sea el método short shift o el generador lineal congruencial, podemos utilizar una base semilla fija que garantizará, sobre todo para efectos de auditoría o regulatorios, que cada vez que se corra la simulación, con el mismo número de iteraciones, se generarán exactamente los mismos resultados. Esa es la intención de haber añadido el generador lineal congruencial y el short shift como métodos alternativos que significan un poquito más de tiempo en la generación, son más sofisticados, pero permiten esta reproducibilidad de los resultados simulados. Por último, cuando entremos en el área de KRIs, veremos que también podríamos limitar la base de datos de análisis. En este caso, si tuviésemos, digamos, eventos a partir del 2020, si nos vamos a la base de datos de KRIs, en donde tenemos información, bueno, a partir del 2021, pongamos aquí a partir del 2021, podríamos usar, digamos, toda la base de datos de eventos, que en este caso, de manera de ejemplo, van desde enero del 2021 hasta diciembre del 2025. En otras palabras, cuando lleguemos al análisis, y luego lo veremos con mayor detalle, yo podría hacer un análisis, en este caso, para todo el periodo desde enero del 2021 hasta diciembre del 2025. Sin embargo, si acotamos esa información en estos dos campos, digamos a partir del 2024 y 2025, solo para contener 2 años, veremos que en nuestros análisis de KRIs, la información ha quedado limitada a los últimos 24 meses de información, reduciendo o filtrando de alguna manera el número de periodos utilizados para el análisis de KRI. Con más detalle luego veremos los parámetros de histograma y tablas, es decir, qué es posible construir sobre los histogramas que se construyen. Los histogramas, vamos a verlo después, son manejados en la hoja o en el tipo de análisis 1, AN1, en donde podemos hacer aquí corridas específicas en donde determinamos en algún campo algún tipo de categorización que queramos. Por ejemplo, en este caso, el centro de costos de préstamos al consumo tiene 12 eventos y simulamos. En este caso, simulamos 5000 iteraciones que se van a ver en el histograma acá. Esto lo veremos después con mayor calma. Podemos escoger lo que queremos visualizar y cómo lo queremos visualizar, escogiendo diferentes parámetros en parámetros entre E2 hasta E11. Luego veremos también con más calma los parámetros de IA, estos campos que están en blanco, H2, H3, H4 y 5, y luego I6, I7, I8 y H8. Los campos que están en blanco son los campos que podemos de alguna manera parametrizar para ejecutar la generación de informes de IA, que luego vamos a poder generar cuando los análisis estén completos. Con esto damos un panorama general de cómo trabajan los parámetros generales
que el usuario define al principio para poder gestionar el riesgo operacional con esta plantilla que permite análisis cuantitativo, simulación Monte Carlo, y análisis cualitativo, como veremos después, con mapas de riesgo.